Soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Isaac Padilla, conocido también como Redman. Isaac es una de las figuras principales en el mundo de la hospitalidad en Guadalajara, con Caligari, Parrear, Rizoma, De La O, Jamaica Record, Ni Muy Muy Ni Tan Tan, etc. Con Isaac hablamos de su trayectoria hasta el mundo de la hospitalidad, su manera de llevar sus negocios y su visión. Lo que me gustó en este episodio con Redman es que nos enseña que no tiene que tener una carrera universitaria para hacer un proyecto cool, que puedes tener negocios, tener una realítica y ser exitoso. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable. Espero que le van a gustar este episodio con Isaac. Aquí vamos, c'est parti. Hola Redman, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido al podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitar. ¿Te gustaría presentarte para la gente que no te conoce? Sí, soy Isaac, Isaac Padilla, pero me conocen más como Redman y me he movido en la cultura de hospitalidad desde el 2006, aunque desde el 2001 hacía un fanzine popular, de donde empezaron los paseos en bicicleta, y pues ese soy, alguien que ha estado cotorreando en las escenas desde los 2000. Súper bien. Antes de preguntar todo sobre por qué eres experto en la hospitalidad, me gusta conocer la infancia, el antes de la persona. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo la describiría? De niño, tu primer recuerdo, por ejemplo. Sí, pues crecí en Santa Tere, en el mero barrio, muy movido, Jesús García e Iturbide, donde jugábamos fútbol en la calle, donde todavía no había tantos autos y las porterías eran de árbol a pared. Y pues y crecí en una tienda de abarrotes, vivíamos arriba de una tienda de abarrotes de barrio, una tienda que abrió desde el 68. Mi papá y mi abuelo llegaron de Tepatitlán a poner una tienda de abarrotes acá. Entonces en realidad crecí donde la entrada a mi casa era saludar a clientes antes que a la familia, tal cual. Entonces entraba literal por la tienda saludando a clientes y con el famosísimo que te vaya bien y todo que se le dice a los clientes. Uh-huh. Y pues así crecí entre el fútbol, la tienda de abarrotes, y en cuanto conocí el skateboarding fue lo que me abrió más la vida de las calles de Guadalajara, porque ya andaba por todas las calles, ¿no? Entre el skate. Ok, ¿y tenías tu grupo de amigos y todo? Sí, nos juntábamos un bolón en Chapu. En Chapultepec, bien. Hidalgo, ahí le decíamos Chapu, los de la Santa, que antes era en un templo que se llamaba la Santa Cruz. Wow. Ahí patinábamos, luego nos corrieron y empezamos a patinar más en Chapu. Pasa siempre eso. Sí. Y entonces, pues, creciste con tus papás que tenían la tienda. Ajá. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano mayor que él es lingüista, se dedica a la docencia del inglés y del español como lengua extranjera, y mi hermana más chica que se llama Brenda. Yo soy el sándwich, el del medio. Brenda, el jamón. Ajá, Brenda chambea en Rizoma, está conmigo desde hace muchos años trabajando en lo administrativo. Ah, qué padre. ¿Y cómo te describiría de niño? ¿Alguien introvertido, extravertido? Pues introvertido, tímido, pero a la vez aventado. Entonces alguien que siempre estaba con quebrado del tobillo o de la pierna. Skateboard, solo por eso. Me aventaba mucho, ¿no? En general, de lo peligroso. ¿Te gustaba la aventura y conocer? Sí, como que me gustaban los madrazos desde muy chico. Y entonces fuiste a la primaria y a la secundaria aquí en Guadalajara. Sí, fui a la primaria en Santa Tere, en la Náhuac Garibaldi. Era una escuela de puros morros, de puros hombres en ese tiempo. Y luego ya pasé a la secundaria técnica 4 en el turno vespertino, que ahí también fue una loquera chistosa estudiar en la tarde en Santa Tere. ¿Por qué? Pues era una vida como mucho más adelantada que los turnos matutinos, es decir, había fiesta, drogas y todo el cotorreo desde primero de secundaria.
Ándale. golpes y la chingada. Estaba Pero muy por qué en la evolucionado. tarde hay una diferencia entre la tarde y la mañana? Pues era mucho como que los no buenos estudiantes salían en la tarde y los estudiantes más aplicados salían en la mañana. Pero mis carnales, mis primos fueron a la misma secundaria y en la mañana era mucho más tranquis que lo que yo viví en la tarde, ¿no? Ok, ¿y te gustó? ¿La pasaste bien en el secu? Sí, pues estuvo cura, pues muy, muy atascado el cotorreo, pero sí, estuvo chido haber estado pues sí, estudiando en la tarde y ver también más, pues andar en camión en la noche y eso, pues, a esa edad pues está chido, se La aprenden muchas libertad. cosas, ajá. Y después fuiste a la prepa. Fui a la prepa 11, bueno, estudiaba en la prepa 11, aunque casi no iba, me la pasaba en la prepa 7 cotorreando. ¿Y por qué? Porque muchos conocidos estaban ahí, había más cotorreo de fiesta y de skate en la prepa 7 que en la 11 donde estuve yo. Ok, entonces pues por Ajá. allá. Estuve un par de semestres aquí en Chapu, en Hidalgo, se llamaba La Salle, la prepa, y ahí estuve un par de semestres, que también me la pasaba de todos modos en la 7. De todos modos. Solo te graduaste y ya. Sí. ¿Y qué elegiste de hacer después eso? Que después de Sí, eso... universidad, Pues no, pues trabajar. ya después de eso intenté la universidad, menos de un semestre, porque ya estaba cotorreando con las lecturas con Iván Illich, que teoriza la sociedad desescolarizada. Ujú. Entonces yo ya andaba medio antiescuela y me creía el oyente, y pues fui al Quad, ahí estuve en diseño industrial, en diseño gráfico, tomaba otras clases aquí en artes plásticas y una que otra en el Cooks llegué a tomar, pero en realidad yo seguía con la línea de que la escuela es una traba para aprender. Entonces yo por eso quería ir a las clases que me gustaban pidiendo chance de entrar como oyente. Ok. Pero entonces nada que ver con el mundo de la hospitalidad o... Hasta ese momento no, había sido todo skate y como renté una casa, bueno, no rentaba, en realidad me dejaban usar el cuarto de azotea de una casa donde ensañaban los hardcoreeros, los que tocaban hardcore, que eran los straight edge, y ahí hacían sus tocadas y el intercambio para yo usar la azotea era limpiar. Yo era el que limpiaba la casa para las tocadas y me dejaban usar la azotea. Ahí empecé con el cotorreo de armar un espacio con basura. Entonces todo lo que encontraba de la calle, con eso hacíamos bancas, sillas, mesas. Y como era una azotea muy amplia, pues ahí teníamos varios espacios para hacer carnes asadas. Y hacíamos cotorreo en las noches con freestyle de hip hop y pues mucha chela y mucha ¡Qué fiesta. padre! Y ahí fue como, digamos, donde empezó un cotorreo donde se juntaba lo artístico, lo antisistema, digamos, porque también andábamos de grafiteros con stencil y con carteles, y se juntaba como ese cotorreo con la fiesta y con la libertad de estar en el centro, que para nosotros era como estar de turistas en Guadalajara, el estar viviendo en el centro, pues era como estar de viaje. Entonces, Porque nunca, nadie va por, al día a día. Es más algo de exactamente. fin de semana o... Exactamente, y pues ya el estar en los días ahí, pues sin estar yendo a la escuela y todo, vivir el centro fue como muy, muy lúdico, muy bonito, y caía, pues ahí empezamos a anfitrionear fiestas, porque caía la gente, teníamos las chelas, vendíamos una que otra chela. Es como un Este, primero negocio, como de ajá, crear una comunidad de es, gente ajá, que les gusta las mismas cosas y pues y vender chela, porque en un momento no puedes ser el proveedor también de todos. ajá, Entonces, y con eso recuperábamos feria, por ejemplo, para la pintura, que íbamos a pintar el cuarto, o para las fotocopias del fanzine. Entonces, en realidad ya nos estábamos haciendo autosustentables con el cotorreo. súper bien. Sí, y eso pues duró del 2000 como al 2004 5 por ahí. Ah, Es- 5 años. ¿Y sí. vivías de eso? Sí, pues trabajaba a veces en la tienda con mi papá, pero más bien el cotorreo era vivir sin feria. Ok. O sea, el cotorreo El era mínimo básico para... cotorrear con amigos que te van a invitar a una comida. O sea, era todo meramente pragmático para solucionar la vida. Hice una cama
con cajas de Coca-Cola de base y así, pero en realidad pues era el cotorreo, era vivir sin feria, viviendo la calle y la chingadera. Aprender a vivir con el mínimo y hacer pues como... lo que te da la gente que puedes hacer para vivir a gusto. Y eran como sueños pues de adolescente, recién pacheco Le y verde. todo, pues quedaba como muy bien el andar viviendo esas cosas, ¿no? Qué cool. Y entonces se queda este proyecto 5 años, que es bastante, porque hablamos de empresa, por ejemplo, pasas los 3 años, es que todo chido, ya lo lograste, se va a sobrevivir. Y que en realidad en esos 5 años salió el fanzine popular salió del 0 al 6, salió en esos 5 años. Ok, voy a preguntar una cosa porque no quiero pretender que sé, pero no sé qué es el fanzine. El fanzine fue lo primero que hicimos cuando estábamos cotorreando en ese cuarto que ya lo había tenido. Mencionamos varios amigos del skate, éramos como 4, hay que hacer algo. ¿Qué? Lo que sea, dijimos. Y uno dijo fanzine. Ya ni sabíamos que era un fanzine, ¿no? Entonces ya ahí nos enteramos que era una revista de fanáticos y sin presupuesto, y por eso era un zine de fanzine. Y pues lo primero que hicimos fue literalmente invitar a mi carnal a escribir, a un primo más grande, al hermano de Fabián, nos escribió, un tío mío también escribió, y le escogimos el nombre popular porque se escribe igual en español y en inglés, y porque cualquiera era invitado, entonces era Popular Sin, y de ahí salió el Popular Cero, que fue la primera idea de hacer algo. Lo fotocopiamos 20 veces, se los dimos a los amigos y hicimos algo. De ahí mismo salen nuevas ideas de compas que dicen, está bien chido que hagan esas publicaciones, y ya conocen Adbusters y nos enseñaron la revista y empezamos a ver los flash mobs en la calle y la puesta de carteles y los stencils, y en realidad nos metimos a la cultura de la autopublicación de fanzine muy a fondo desde luego, desde ya que íbamos a hacer el segundo número, que fue el 1. Ok, porque sí empezaron como 20 ustedes emprendiendo y darlos a sus amigos. Ajá. Y después pues profesionalizarlo con una revista independiente. Exacto, fue creciendo. La primera eran literalmente 10 fotocopias. Las vendíamos a 10 pesos y recuperábamos para sacar las siguientes 10. ¿Y te recuerdas del primero como de la primera publicación, como de un artículo en especial, o de qué hablaron, o de el tema? Pues está cura que la portada fue Genovevo de la O, que casualmente es la imagen de la cantina de la O, que una de las razones para reusarlo pues fue que ya lo habíamos usado en Popular. Eso me acuerdo de la portada. En la segunda le poníamos como un pendejeadón a comprar un auto, porque era la manera de endeudarte toda la vida y de contaminar y de no dejar espacio para las bicicletas. Por ahí hicimos un collage con fotos recortadas de skate, y dibujé una caricatura de McDonald's como fábrica de gordos. Pues sí. O sea, más o menos me acuerdo de ese interior. Es como un poco de lo que pasa en la calle, más como lo burlarse del sistema. Como fue el tipo de la revista, como el objetivo de... Sí, que en realidad era como una rebeldía que ni sabes por qué la traes. Pero no te gusta algo, entonces... Exacto, y empiezas a ver, pues empiezas a andar en bicicleta, te das cuenta que es mejor, que no hay cultura, luego te enteras que sí hay ciudades con cultura, entonces te pones con la rebeldía ante el sistema porque viste que sí era posible. Por otro lado estaba Ramírez Acuña de gobernador, súper marrano, nos metieron al bote por ahí en la junta de la cumbre del 28 de mayo. Entonces en realidad había varias cosas para hacerte un poquito en contra del sistema, pues sí. Aparte de que eso alimentaba la adolescencia muy bien, ¿no? Estar en contra del sistema. Y entonces eso durante 5 años. Y la pasas súper, aprendes. Pues pienso que empiezas a aprender mucho sobre la comunicación. Sí, al fin. Ahí empieza a cotorrear, como el diseño gráfico, comunidad. A abrir mucho, y el alcance de la comunicación colectiva, ¿no? Que es como un fanzine, es una manera, tienes que englobar un mensaje con un atractivo visual, y como que ahí se empezó a agarrar una adicción, un gusto chido por la comunicación gráfica. Qué padre. Y al fin, no sé si sabes a cuánto
revistas vendieron o cosas así, ¿sabes? Yo creo que del primero como 50, del segundo como 100, ya para el tercero ya fueron 500, para el número 6 fueron 1000. No manches, es Ahí, increíble la ahí, expansión súper sí. rápida. Por ejemplo, ahí para expandirnos fue porque un conocido que le gustaba el proyecto, el Balú, estaba en el edificio de la UDG trabajando y metíamos por abajo del agua el fanzine y se aventaba de a 30 copias o 40. Entonces por eso tuvimos la posibilidad de imprimir más y pues literalmente empezamos a ir a más círculos sociales de fiestas a regalar ahora sí los fanzines porque ya no necesitábamos venderlos, al menos esas piezas porque las habíamos Gratis. agarrado de gratis. Y así fue como nos empezamos a animar a reproducir más, como que Qué se sentía padre. muy chido pues darte cuenta que estaba llegando más gente y los articulitos que escribía, ¿no? La Sí. autopublicación. Y aparte en los 2000 la gente les gustaba mucho como las revistas en papel. Yo me recuerdo en los 2000 tenía cada semana, yo podía comprar mía, como fue mi regalo de mi mamá, Sí, claro. de comprarme y nos gustaba porque aprendía muchas cosas. Uh-huh. A este momento a la gente le encantaba todo eso. Sí, era mucho también como de guardar, ¿no? De tener tu Sí. bonchecito de revistas que te encantaron y así. Sí, ay, qué cool. ¿Y qué pasó con eso? Después que lo dejaron un poquito, tenían otros proyectos que vino seguramente. Ahí a mí coyunturalmente fallece mi jefe y me tengo que quedar con la tienda de abarrotes ya con todo este gusto, pero a la vez estando en el barrio y viendo cómo encontraba similitudes entre el mundo de la tienda de abarrotes y lo que ya había pasado con el fanzine, las fiestas, ¿Y cuál muebles fue, con por ejemplo? basura. Pues uno era que no le veía futuro a las tiendas de abarrote porque yo creo que mi jefe se hubiera vuelto a morir si veía los Oxxos. Entonces, para empezar, las tiendas de abarrote venían en un fade out muy claro y pues yo me di cuenta que me gustaba atender, pero también me gustaba lo artístico. Me dio un poco de hueva empezar tan temprano en la tienda y yo era más bien de mi porrito mañanero, entonces como que ahí había un cortocircuito, pero a la vez me aventé la primer campaña, o sea, saqué el logotipo de la tienda, Abarrotes Padilla, desde 1968, y hice un traspaso para poder que la tienda no se acabara, pero sí salirme de la tienda, se logró casi al año, y con eso me aventé un viaje y cuando regresé abrió Cos Café, que fue el primer café de especialidad de Guadalajara, No manches. que lo abrieron unos israelitas en Hidalgo y Chapultepec, lo que ahora es un 7-Eleven. Esa esquina era una cafetería que se llamó Cos Café, de la cual salimos varios, que estamos ahorita en la escena de hospitalidad de la ciudad. Trabajamos juntos casualmente en esa. Ok, tenemos que regresar a todo porque hay muchas Ujú. informaciones. Ok, Cos Café. ¿Cómo tú lo abriste? No, No, es el ese lo hace la proyecto gente de los israelitas. ¿Y cómo llegaste a conocerlos? ¿Por qué ir a esta esquina cuando...? Ahí estuvo Gaby, que Gaby, por ejemplo, tiene el Grillo, la Nacional, el Patán, las hamburguesas, ay, güey, se me fue ahorita el nombre. Muchos. Ajá, pero eso ahí lo tiene. Y ella era amiga de Mario, mi primo, que es el de BKT, y por eso nos habló tanto a Fabián, que es el hermano menor de Mario, y a mí, pues por estar interesados en trabajar en lo que sea. Sí, porque Por agarrar querían... una chamba aleatoria, ajá, lo que fuera. Y venía Asi, un israelí que fue el que sabía hacer art latte, sabía del café de especialidad y a la vez fue el que diseñó las chapatas, los bocados de la cocina. Entonces, Pero qué chistoso, porque una israelí que viene de un otro país, aprovechando de la naturaleza americana que hay naturalmente que el café y decir, pues es un extranjero que puso el café de especialidad en Guadalajara. sí. Cuando hay como mucho café, como productos súper chingón. Uh-huh. Y de decir, pues sí, miran,
hay algo aquí que se puede hacer chingón y que nadie vio. Exactamente. Sí, fue como ese balance del café de especialidad, espresso, cappuccino, emparedados que se mostraban en una vitrina. Eran como muchas cosas que no estábamos acostumbrados a ver en la ciudad. Estuvo muy innovador ese proyecto. ¿Y cómo fue de trabajar allá? Entonces, ¿aprendiste Pues fue mucho? súper chido porque ahí conocí el espresso, literalmente ni sabía del espresso. Y luego me di cuenta que psicomotriz fina era muy aplicada, es decir, compactar, moler, purgar la máquina y todo. Me di cuenta que había que ser bueno con las manos para hacer un buen café. Entonces eso tuve un interés personal en eso. Casualmente Fabián Delgado, Fabián Delpa, estaba ya en la cocina aprendiendo también por primera vez en una cocina. Entonces en realidad ahí empezamos a, pues sí, de compillas, primos, llegar antes de la chamba y luego desarrollarnos en este nuevo puesto y luego salir y hablar del mismo trabajo. Y el ASI pues fue un excelente maestro para tanto café como hospitalidad, como estilo de montaje y emplatados. Te digo que estaba muy adelantado. Él venía de Tel Aviv a dar esta capacitación y estuvimos con él 3 meses y la neta ya aprendimos muchísimo. ¿Y qué hiciste con estos 3 meses de capacitación? Pues ahí me fue bien con el art latte, me empezó a gustar muchísimo hacer las rosetas y todavía no llegaba el tulipán a la moda de figura, pero ya andábamos con las rosetas y los corazones y las manzanitas y así. Ahí también cotorré a Fabricio y ahí ya supe de 5 PM y ahí hilamos el gusto cafetero y fiestero, casualmente. Obvio. Casualmente también nos tuvimos clic de cotorreo y pues bueno, ahí empezamos a juntar todo lo del fanzine y de las bicicletas que pasaba por mismo Chapu y todo. Sí, porque todos estaban allá, entonces Ajá. tus amigos pasaban, pues ya quieres un café y te enseño, Exacto. y cuando es un compa que te aprende y que le gusta, pues comunicas mucho mejor. Exacto, y ahí ya se empezaba a hilar la hospitalidad, el café bueno, la comida buena, dentro de seguir antisistema, fancinero, andador en bicicleta. Y como que salió esta nueva coyuntura donde combinaba muy bien ser creativo en la gastronomía, saber aparte operar un lugar y seguir con el mismo cotorreo de los fanzines, las pintas, el skate y todo esto. Empezó a tener pues un lugar de convivencia. Entonces más conocidos trabajaron también de meseros o de baristas y ahí fue cuando pasó la gran idea, justo trabajando en Coscafé. Antes había en Chapultepec la fiesta de la música. Sí, él es Sí, donde hay conciertos, ¿no? donde hay como 4 o 5 escenarios a lo largo de la avenida. Y hubo una donde faltaron todos a chambear porque se fueron a la fiesta y el lugar se súper llenó, pues porque estaba en Chapultepec. En ese momento estaba Fabián en la cocina con Juan, otro que trabajó mucho tiempo con nosotros de lavatrastes, y yo solo en barra y en caja. Entonces era un día como para explotar y rendirse y todo, pero pues ahí nos pusimos manos a la obra y sacamos el Rush. Ni modo, se va a Y, sacar sí o y sí. yo lo describo como el famosísimo como que dije, no mames, Fabián y yo podemos atender un lugar. ¿Para qué trabajo para estos vatos? Y entonces yo empecé con esta idea y más de lo autónomo y ser tu propio jefe y Negocio. la chingada. Ajá. Entonces por eso yo empiezo a buscar casas en renta y al mes me encontré Caligari. Entonces yo renuncio, empiezo a acondicionar el espacio igual con basura. Caligari era porque era una de las cosas que más me gustaba el cine para estudiar. Yo quería estudiar cine. Entonces quise hacer una especie de alegoría a una película como Caligari y según yo le iban a decir el gabinete, casualmente se quedó Caligari y por eso acaba de abrir el gabinete. Pero bueno, lo rento, Fabián sigue trabajando allá, empiezo a decorar el lugar con los amigos skates Germán y Edgar con los que empecé el fanzine. Ok. Casualmente nos agarramos una pedota, una fiestota como de 10 días ahí
Y en esos mismos 10 días estábamos concibiendo las formas y que hay que clavarnos con lo chueco de la película y la luz cenital dibujada en una estrella y todo con vaso. Entonces pepeneamos sillas, mesas, platos y vasos de los mismos tías y abuelita y la chingada. Entonces el lugar en realidad abrió como sin sillas. Había una mesa, una sala en la entrada y el espacio para ver películas, que era la tele de mi papá, con un sillón de carro que nos heredaron y un pedazo de alfombra recortado todo horrible, y así fue como abrimos, que en realidad vendíamos una o dos cosas al día, ¿no? Cuando ya finalmente abrió. O sea que fue a los 6 meses después de haber trabajado por primera vez. Así es, bastante tiempo de renovación. No, a los 6 meses después del día que trabajé de barista por primera vez y Fabián en la cocina, 6 meses después ya había abierto Caligari. Es muy rápido entonces, al sí, revés. Muy rápido, al revés, sí, muy rápido. Y según eso era una editorial de fanzines que se iba a mantener vendiendo café. Y física, aparte de un lugar, como Entonces, no más que... lo que ahora es la cocina de Caligari, según eso era la biblioteca, que no teníamos ni para los libros ni para las repisas, pero según al menos era era el lugar para matar las choras, y lo fue mucho tiempo. Ya después la cruda realidad de Caligari nos fue metiendo más en el gusto de la gastronomía y de las propuestas de café, de la ejecución de barista, y Fabián en la cocina, y empezábamos a diseñar platos en base a las recetas que nos pasaban las tías. Y pues bueno, Caligari fue evolucionando de manera que el cotorreo, para mí es un fanzine tridimensional. Caligari está lleno de recortes, antisistema, abrimos sin licencia para variar, comernos después la banqueta para quitar el espacio de autos, pelearme con el ayuntamiento para que si existieran esos permisos, que como no podía quitar a 2 autos para meter a 16 bicis. Entonces como que todas esas ya ideologías vinculadas al fanzine ya estaban operando en una cafetería. Okay. Y ahí nació, más que por inventarlo, por planearlo, salió in situ ahí en el espacio. ¿In situ? O sea, ahí mismo se inventó. Es Ahí el mismo se concepto encontró para la mí. coyuntura de hacer fanzine, Sí. hospitalidad, activismo en la calle, como crecer la banqueta, empezar los paseos. Instituto total. En Chapultepec, porque el Popular 4, el fanzine número 4, se trató de la bicicleta, en los cuales convocamos a los primeros paseos en bicicleta, esto antes de la vía recreativa, y es por eso que los paseos empezaban a las 11 de la noche desde Chapultepec y Avenida México, es decir, a 2 cuadras de Caligari, para alcanzar a cerrar y irnos corriendo al paseo que estábamos organizando. Casualmente pasamos del primer paseo con 30 visitantes al tercero con 500. 500 personas. Y ahí se desató una serie de movimientos, claro, ya no, nosotros no los hicimos, sino que diferentes colectivos, GDL en bici y así, se generaron con la misma euforia que teníamos varios, con el misma inquietud de tener espacios para bicicletas, ser respetados por los automovilistas, guau. Entonces, de una acción fancinera mezclada ya con el cotorreo de Caligari, en realidad salió algo que con su propia naturaleza orgánica se convirtió ya en un movimiento de bicicletas, al nivel de que pues ahora tenemos una muy buena cultura de bicicletas en lo vial. Sí, como Guadalajara para mí, de lo que vi en México, es una de las ciudades que tienen más bici. Y hay mucho por mejorar, obviamente, pero está padre de ver tanto comunidad que hay gente, pues no, vamos en bici hoy, ¿sabes? Podemos, exacto. Porque podemos, no está peligroso. Entonces, y está chido de ver eso. Y sí. Está en 2000, en los años 2000. Como ahorita, pues sí, está cool, pero sí. Antes no fue el mismo. Sí, por ejemplo, Bécate caló sus primeros estacionamientos en la banqueta de Caligari. Ahí fue como, pues sí, calar el producto. El prototipo ahí se caló, y luego crecimos la banqueta y ya se pusieron 4, y luego también fuimos de los que cooperamos para hacer el primer cáliz de Bicla, que fue antes de mi bici. Se llamó Bicla, y eran bicis que se prestaban con una credencial, pues antes de que el mundo fuera digital, una credencial física en la que dejabas el gafete y te la prestaban la cadena y había que regresarla. ¡Súper bien! Sí, todo eso pasó ahí casualmente también
pues éramos súper colegas, somos súper colegas de BKT, ¿no? Y es como todo el mundo de innovación, pues vamos a probar, ellos son abiertos a probar nuevas cosas, entonces pues ándale, vamos por allá. Sí, La porque gente- también coincidíamos en la visión de que es más fácil generar la cultura de bicicleta poniendo estacionamientos para que se te ocurra haberte venido en bici. Entonces era muy buena iniciativa empezar con ciclopuertos para incentivar el uso de la bicicleta a actividades cotidianas como ir a un café. Sí, pues total, sí, claro. Y mi pregunta es, ¿cómo hiciste? Porque lo que dijiste es que sí, vendíamos 2 cafés al día, muy bien, pero ahorita pues sabemos que Carigari ahorita vende mucho más, pero ¿cómo hacer crecer esa cultura de café que pues apenas estaba empezando? Tú apenas aprendiendo todo, ¿cómo hiciste para hacer crecer en un negocio? Porque ahorita tiene más de 10 años, Carigari. Tiene 16. 16 años, entonces Sí. pues sí. Sí, pues fue también en realidad juntar gustos y escenas porque pues entre skates no era normal ir a tomarse un buen espresso, pero después le empezamos a agarrar el gusto al efecto de la cafeína arriba de la patineta y pues casualmente combinó. Junto con pegado estaban colgadas las tablas, había recortes de cosas de skate y música de los videos, entonces había mucho hip hop, mucho sampler hip hop, mucho rocksteady y eso en realidad empezaba a ser un punto de reunión que no existía entre el tipo de movimientos en los que estábamos, ¿no? Que es decir, no había un lugar para llegar a ver a quién te encuentras, no existía. Entonces creo que Caligari empezó a ser un referente para esto y como es bien sabido desde que iniciaron los cafés en el mundo, ahí se generan los movimientos sociales porque es un lugar que te permite estar en privado, estando en un lugar público, tienes el derecho a estar en silencio, pero viendo, es un mejor lugar para leer el periódico. Entonces casualmente también varios activistas, tanto que se meten en la política como que no, empezaba a ser su lugar de reunión simplemente por ser abiertos de mente y porque no era un símil de lo que era la gastronomía antes, que era para pudientes. Entonces también empezó a ser una opción para marihuanos inquietos con la sociedad y en donde eras finalmente bienvenido, como lo dicta la Sí, hospitalidad. nadie te va a Todos decir. son bienvenidos y era un lugar con el garrafón a la mano, los vasos a la mano, entonces ni pedir agua era de pena. Sí. Podías llegar y pistear agua 3 horas sin haber consumido nada y no había ningún problema en ese lugar. Wow. Entonces creo que pues la ciudad estaba muy en el momento adecuado de abrir una propuesta así. Muy innovadora. Sí, y funcionó. O sea, se fue haciendo literalmente un movimiento social, creo, en Guadalajara, inclusive de animarte a poner un proyecto sin dinero, porque Empezaste con empezamos cero. con cero, sí, ni mesa. O sea, la vez que vendimos poquito compramos una silla. La vez que se vendió poquito más compré el molino, así. Eso sí, desde que abrimos había máquina de espresso. Fue ibas a fue la encontrar. primera inversión, así se compró la máquina de espresso y un molino. Eso estuvo desde el principio. Las tazas eran las de mi abuelita, los platos eran de mi mamá, la salsa eran de la tía Félix, de mi mamá y así. Probaste a todos, pásame eso, ¿no lo usas? Pues yo lo uso. Exactamente. Sí, era parte de sentirse orgulloso de reusar las cosas porque no era necesario el dinero, guau, guau, guau. Sí, es todo el Entonces concepto que fluye. generó un imán generacional entre varios de la edad, ¿no? Sí. Y como Carigari crece, porque empezaste solo, realmente con amigos que te ayudaron. Empecé literal solo y Fabián se fue a la cocina desde el inicio. Ok, desde el inicio. Y después como, pues y empezó a funcionar. después empezó a convertirse lo que ahorita es el lugar para lavar los vasos, que es un cuartito en medio, eso era la cocina entera. Pues no cabía ni madres. Entonces en cuanto Ahorita no, imposible. casualmente vendíamos fundidos, vendíamos quesos fundidos, literalmente una ollita de barro con queso, chorizo o champiñones. Y, o sea, nada gourmetoso. Pero poco a poco nos empezó a gustar más, conocimos el pan pita, lo empezamos a preparar como pizza, nos dimos cuenta que era un cotorreo jugar con lo mediterráneo y con los ingredientes mexicanos.
Entonces empezamos a hacer cosas con poblano, con pimiento, con chile serrano. Y pues literalmente se quitó el lugar del fondo que iba a ser la biblioteca, se convierte en cocina y, empezamos a darnos cuenta que nos encantó el servicio, nos Sí. encantó atender a la gente y a la gente empezó a gustar, pues que nos decía, estaría chido que metieran no sé, que metan no sé qué, y la siguiente vez que iban ya estaba. O Ok, sea, escuchando mucho escuchando la curaduría de trabajo de campo, que es ahí, con los mismos clientes sabíamos qué se antoja más, o si debería estar más barato o más caro. Pues ya nos empezó a gustar literalmente lo que es la gastronomía. Ok, y eso es algo increíble porque muchas veces como la gente son tan aferrada en sus proyectos que no escuchan, pues no, yo lo quiero así, entonces lo voy a hacer así, tal Exacto. cual. Y Sí, que eso es muy como muy infectado de lo voy a hacer, lo voy a yo, hacer, lo es voy a mi lograr, proyecto. lo Ah, voy a lograr. En lugar de, pues está logrado, no hay cero estrés. Las ajá. cosas están logradas, nomás hay que ponerlas adecuadas para generar un ambiente armónico, se hace comercial o no. Sí, total. Y tengo una pregunta, ¿cómo hiciste para tener la confianza de los clientes, si tienes, si sabes cómo, a confiarte, oye, pues me gustaría eso la verdad lo podría hacer diferente, porque muchas veces la gente no dicen las cosas, se van a Ujú. quejar a sus amigos, obvio, Ajá. pero te lo van a decir, entonces ¿cómo da la confianza? Oye, pues dime que yo Ujú. puedo mejorar, como... Sí, pues casi es desde el contacto visual y cómo la informalidad no tiene que ser para nada confundida con la atención. Ser informal hay que ser muy atentos también. Entonces en realidad era una conversación que se trataba naturalmente a la hora de retirar el plato. ¿Cómo viste? ¿Te gustó la crema de poblano que hicimos? Le quitamos toda la piel, no sé, por pendejadas que estábamos aprendiendo. Y eso mismo abre un tema de conversación y ya te dicen, no, mi abuela le hace así o así. Entonces ahí ya había una herramienta que aprender, pero en realidad sale por abrir una conversación con la gente, ¿no? O sea, con el cliente, que era parte de, pues de que nosotros lo que queríamos era tener un lugar normal, no un Ujú, lugar de estos que te exigen ser diferente o ser más educado y es ujú. entonces, y el gusto por atender, pues lo tenía en el pensamiento natural. Siempre escuchaba a mi papá cómo atendía a los clientes y cosa que no había en la tienda, se pedía para que la siguiente vez hubiese. Ok. Entonces, como que Creciste con esta crecí actitud. con cultura hospitalaria Ajá. en mi casa, literalmente. Está padre. Pero tú empezaste, entonces pienso que también estabas como llevando las cosas a la gente, entonces podías preguntar tú, pero por tu equipo siempre cuando, por ejemplo, una nueva persona entra, dice, pues mira, se hace así preguntas, etcétera, o Ujú. como, o es muy informal en la manera de, pues tú sabes, debe de ser natural. No, sí tenía neurosis aplicadas en los procesos. Ok. Este, y eran mucho de ser súper atentos, ver a los ojos y el producto de calidad, porque con el café de especialidad pues nos empezamos a enamorar del producto de calidad, pues por antonomasia, porque era, pues naturalmente, si el café estaba bien bueno, lográbamos lo que proponíamos, ¿no? En ese momento le comprábamos a Sospeso, que era una tostadora es una tostadora de especialidad en Tijuana. Ok. Entonces desde allá pedíamos el café porque eran los primeros cafés que ya sabíamos que eran más especiales, ¿no? Ándale. Y poco a Este, poco. ajá. Y ese mismo respeto, o sea, en realidad el hilo conductor es el respeto, porque es respeto al cliente, traiga o no traiga, porque ahí es otra cosa. Somos hospitalarios no solo con los clientes, hasta con un vendedor de guayabas. O sea, a un cliente que llega a preguntar dónde está algo, llegamos a tener lonche homeless, le decíamos, y gente que pasaba a pedir dinero les regalábamos lonches. O sea, en realidad siempre fue un gusto por tener las puertas abiertas. ¿Cómo te ocurrió de hacer eso? De tener el lonche de homeless. Por literalmente a uno pide dinero, uno prefiere no dar dinero por si lo usan en drogas, entonces les di comida, luego regresa. Entonces ya después el lonche homeless pues se trataba de virote con lo que hay, literal. Ujú. Si había más panela, le tocaba panela, si había huevo revuelto, huevo revuelto. Y pues ya con eso le puse nombre para que aunque no estuviese yo en turno, ya se supiera cantar a cocina
un lonche homeless, ¿no? Va. Tengo una pregunta, porque eso tengo mis papás, por ejemplo, que tienen una tienda, como un tipo de cafetería, ¿no? Vamos a decir en Francia. Y eso les da mucho miedo de hacer eso, porque cuando tenemos pertenencia, ahorita lo guardamos para el staff, pero antes, pues, es la cultura de la empresa fue, pues, ponemos en la basura y fue, güey, no, imposible de tirar comida. Para mí es como, pero dice, podemos regalar algo, sabemos dónde son, como la gente que vive en la calle, etcétera. Y lo que les da miedo aún es de decir, güey, pero si vienen, regresan y que hay clientes, yo comí allá, o la imagen puede bajar. ¿Y cómo, pues, no, cómo haces? ¿Cómo lo hiciste? Pues arriesgándome. Ajá. Literalmente había gente que se incomodaba porque hasta le prestaba el baño. Ajá. Y literalmente después lo tenía que lavar todo y perfumear y todo. Y pues había gente primero que pues hacía sus gestos de intolerancia, pero por ejemplo, casualmente uno el homie, le decíamos, nos dejaba letras de hip hop que él escribía, me traía los recibos de Oxxo que se había encontrado caminando hasta la central camionera. Total que teníamos una caja de lo que para ese homeless eran tesoros que nos daba a cambio de la comida, y empezó a hacerse un personaje entre clientes. O sea, los clientes ya lo ubicaban y llegaba y el güey estaba sentado como padrote en la banca de afuera. Entonces, en realidad era algo que si se ponía en cuestión diríamos, no es tan bien visto darle a los homeless. Pero nadie lo había practicado, entonces se practicó y pues no fue tan bien visto, pero tampoco tan mal. Sí, y de ver la diferencia de humanidad de la gente. Claro, y siempre hemos sido partícipes de la tolerancia de diferentes, entonces tenía que estar conviviendo alguien de barrio al lado de alguien fresa, inclusive enfrente de un homeless. Porque todos somos iguales. Claro, entonces eso iba mucho desde el término popular para la revista. Es un tema que nos parece que tiene que estar en la mesa, ¿no? De ser más tolerantes y más naciendo en una ciudad tan mocha como Guadalabaches, ¿no? Y entonces, pues, Caligari prendió muy bien y ahorita sigue una referencia para Guadalajara, podemos decir, y que seguramente para México, porque pues Guadalajara es la segunda ciudad de México, entonces sí o sí es una referencia de café, de hospitalidad, pero de manera experiencial. No de manera, no vamos a comer, vamos a vivir una experiencia durante 2 horas. Exactamente. Y pues, ¿te gusta emprender? Eso lo vamos a ver. ¿Qué pasó en tu cabeza después? De Caligari, pues ya funciona. Sí, pues después empezó el cotorreo. Cuando empezó la banqueta, empezó lo de las bicicletas, me comí el espacio de las dos fachadas, y ahí es donde caben las bicicletas actualmente. En realidad la casa de al lado empieza con otro tema muy en boga para estos que traíamos, rebeldones, que es la ocupa, meterse a una casa, y eso hice. En la casa del lado de Caligari es una ocupa donde me fui metiendo, la fui arreglando y empecé con este proyecto al adobe, porque estaba al lado de Caligari. Pero bueno, cabe mencionar que para entrar a ese proyecto casualmente conozco a Liken en Caligari. Y Liken me habla de pintar una fachada y me dijo un quetzal y yo le dije, qué hueva, chido. Y aquí van las bicicletas y punto final. Casualmente se sienta, pide un espresso y para cuando se lo llevo veo su libreta. Pues me cagué como cualquiera que vea sus trazos. Y ya le dije, no, a huevo. Voy a arreglar pero las 2 fachadas, como está ahorita el mural, ¿no? Que abarca 2 casas, igual que la banqueta ya abarcaba 2. Entonces en realidad el arreglar esa fachada fue el parteaguas para empezar la ocupa de a un lado. Con eso ya empecé a abrir. Y luego a fumigar para las ratas y guau. Y luego pues, poquito a poquito ya me gustó la idea y lo empecé a arreglar como cocina y como un lugar en donde lo inauguramos patrocinando la comida del Ficho, el Festival de Circo y Show. Okay. A todos los extranjeros que vinieron les dimos de comer en esta casa, así fue como se inauguró. Se limpió, le puse unas vigas para reforzar. Y así la estrenamos, regalando comida a gente extranjera, que nos chulearon mucho la casa, aunque estuviese toda jodida, la chulearon mucho. Entonces ahí Fabián y yo ya empezamos a loquear más con la comida. Ahí estaría chido
ahí ya es donde empieza a salir más el perfil de Fabián, que es comida mexicana llevada a otro nivel, pero con toda la memoria del paladar de los abuelos. Entonces, en realidad, ahí nace la idea de abrir un nuevo restaurante, que fue Al Adobe. Con el paso de los años, pues empezaban a salir más ideas de proyectos, abre a la vuelta Pix Pearls y empieza como a hacerse en la zonita, abre la Nacional en Chapultepec y empezó como a hacerse más escena. Y ya ahí nació también la inquietud entre Fabricio, Fabián y yo de hacer algo que no sabíamos. Y estando en Al Adobe, yo ya había rentado una casa ahí por Justo Sierra y Casi Américas para que fuera el gabinete. Ok, el segundo proyecto, el nombre que tenías. Ajá, ya quería el gabinete de quién, del doctor Caligari. Entonces ya la había rentado la casa, pero en eso Fabricio me dice, cáele, encontré una casa perrísima, a ver qué se te ocurre. Me lleva y esa casa es Pal Real. Entro a Pal Real, entramos, nos prestan las llaves y entramos y pues la cabeza voló. No, deberíamos de hacer esto y aquí ya podríamos ser varios de socios. Entonces ahí fue cuando ya entramos Jorge, Fabricio, Fabián y yo. Los 4. Que en realidad era tostador, barista, chef y hospitalidad, ¿no? Que era mi tema, ¿no? Anfitrionismo. Y bueno, sale la idea al aire de Pal Real, entonces voy y cancelo mi renta de gabinete. Gracias, pero no. Ajá. Y empieza la idea de Pal Real, que lleva mucho como hilo conductor la experiencia de Caligari en cuanto a aperturar sin dinero, sin licencia, sin luz, pues todo lo que se fue freestyleando ahí. Y ahí nació esta nueva magia, creo, una especie, algo ahí salió. A partir de abrir ahí, estar los 4 juntos, empezó a hacerse más lo que conocemos ahora del Pal Real, pero pues ahí salió, no se planeó. No sé, como querían un otro... ¿Qué hicieron de diferente, por ejemplo? ¿Qué fue diferente entre Caligari y Pal Real? Ya ahí fue la tecnología en la máquina de café. Okay. Compramos una máquina de la corte, gracias a que Fabricio ya era embajador de la marca, gracias a esa posibilidad pudimos gastar en la máquina y en el molino, pero para que te des una idea, teníamos la cochera abajo, lo que ahora es el expendio, ahí se nos acabó el dinero. O sea, según nosotros teníamos toda la casa, el proyecto y se la chingada. No, se nos acabó con la máquina, el molino. 20% de la casa. Y ni una mesa. De hecho, le tuvimos que ir a pedir una mesa prestada al 5 PM. Okay. Y fue nuestra primer mesa de Pal Real. Entonces, pues literal, hay que abrir así ya, chingue a su madre. Hay que vender para comprar. Y por eso, y como no teníamos licencia, se me ocurrió cooperación voluntaria, entonces era regalo, no era comercio, por eso no había licencia. Uh-huh. Y pues así empezamos, literalmente con el gusto por el café. Casualmente Estelar ya había nacido, ya habíamos probado las primeras bellezas de cafés que salieron con esta, pues sí, con los conectes que había logrado Fabricio hacia con los productores y que querían trabajar todos con él, y la habilidad de Jorge para hacer estos tuestes ya con perfiles mucho más adecuados. Pues era junto con pegado, era una tecnología de la corte que no había en la ciudad y un café de especialidad que no había tampoco en la ciudad con esos perfiles. Eso era lo suficiente para motivarnos y abrir esa cocherita rentando la pinche casota. Sí, pues entonces, pagar una renta de no sé cuántos metros para... Sí, para abrir un pedacito, pero en lugar de desmotivarnos fue, hay que abrir ya, mañana, chingue su madre. Sí. Y así empezamos, y así la cocina era ahí mismo, era una paninera literalmente, y desde ahí nacen los biscuits, los que todavía existen, el biscuit de roast beef, el de lomo, esos nacieron desde el principio. El pan biscuit lo hace la hermana de Fabricio. Entonces, desde el principio la invitamos y nuestra cocina era literalmente una paninera. O sea, podíamos hacer de a biscuit en biscuit. Y con eso empezamos. Podía ser toda variedad de biscuits. Ajá. Y entonces ya después empezamos a pepenear también equipo y a meternos más a la casa. Pues sí, poco a poco de lograr tener dinero para invertir, a hacer la barra. Y empezaron más lo que eras en el sentido de... llevamos viniles primero para poner la música, entonces también era como la música muy curada. Ahí me empecé a clavar más con la arquitectura, selección de mosaicos, división de espacios, muebles encontrados en México para no importar,
Entonces, en realidad también se empezaron a experimentar temas que en Caligari habían salido muy como fanzine, de recorte y tal cual como lo puse. Y acá ya era como de planeación. Entonces, en realidad, al principio era un taller de carpintería el fondo de Pal Real. Sin carpinteros, porque ninguno sabíamos, pero ya una caladora, un que otro taladro, Iba a ser. y ahí hicimos las primeras mesas barras, unas porquerías muy, muy buenas para recordar y reírse. Pero ahí empezamos literalmente a improvisar, pues porque ya no había nada de dinero, ¿no? Sí. Pero estudiaste un poco de eso durante lo que te dijiste al principio es que te gustaba todo que es arte, arquitectura, y ahorita de ponerlo, pues, lo poquito que aprendiste que te gustaba, más de decir la curiosidad de decir, pues yo lo quiero hacer chido, como quiero Sí. hacer algo diferente que... Sí, desde el principio me gustó hacer planos y trazar y andar con el flexómetro y andar en la talacha, porque mientras estaba morro estudiando en la tarde en la secundaria, le ayudaba a un tío que instalaba tabla roca en las mañanas. Sabías. Entonces ya había tenido curiosidad contacto de cómo se hace la talacha. Ok. Y después prendió para real, y lo chido es que fue como comida mexicana. Ajá. Y que ahorita es de moda, todo el mundo, sí, somos orgullosos de la comida mexicana. Y que no es solo tacos, puedes realmente ir a un restaurante, sentarte y decir, pues, no hay un nivel de comida que eso se come en un restaurante, eso se come a la calle. De poner como la comida de la calle adentro de un lugar y dar el prestigio de la comida mexicana realmente. Es como es. darlo la valor que tiene que deber. Exacto. De tener, más bien. Y... ¿Cómo hicieron para decir, güey, está cool de comer mexicano, está cool de... ¿Cómo hicieron Este juego ya lo habíamos tenido Fabián y yo en Al Adobe, lo de al lado de Caligari. Ahí ya empezábamos con lengua en salsa verde, con pitaya, con mole. Entonces, en realidad, la curiosidad ya estaba. Pero fue extranjeros allá, muchos extranjeros, ¿no? Que iban. ¿En Al Adobe? Sí. Sí, y bueno, en Al Adobe era un restaurante de una sola mesa, solo con reservación. Entonces, en realidad, podíamos plantear cualquier menú. Okay. Y ahí fue con donde nos dimos grasa con chicharrón, lengua y Fabián, yo creo que su genialidad gastronómica ahí explota muy cabrón, ya con los sabores. Y pues su tía Félix, que influencia mucho su sazón, estaba naciendo ahí esta efervescencia de influenciarnos por ese tipo de sabores. Okay. Y en Pal Real, por ejemplo, salió las contras de una torta ahogada. Todos nos gusta la torta ahogada en Pal Real, pero pues tiene contras, ¿no? De que el pan a veces se aguada, que la carne a veces no estaba tan rico, que hay gente que no puede con ensuciarse las manos. Entonces dijimos, hay que sacar una torta que se pueda comer y que está más chido el tomate que el jitomate, ¿no? Bueno, se empiezan a deconstruir conceptualmente temas alrededor de una torta ahogada para aventarse a hacer el lonche de pancita. Wow. Que para empezar, si te fijas en Guadalajara le decimos lonches a las tortas, pero nuestro lonche insignia se llama torta. Sí. Torta ahogada. Torta entonces, ahogada es como la chingada. lonche ahogado. Ajá, entonces por eso, y luego lonche de pancita, que era otro término que hay gente que lo relacionaba con el menudo, y entonces, y pues no, era ya incursionar con la pieza de la pancita, el pork belly, y Fabián andaba clavado experimentando con el caso. No quiere decir que ya teníamos la super receta, yo creo que se transformó 30 veces. Sí, para decir, eso es la receta, pero hay que probar, preguntar a los clientes porque sus gustos de los 4 no podemos generalizarlo. Entonces, pues... Luego llegó la crema de rancho, levanta más el sabor de... Bueno, llegó la crema normal y luego ya compramos una crema de rancho con Chabelo y nos dimos cuenta que el sabor, despuntó muy cabrón. Y luego ya nos empezamos a clavar más en el tomate, que estuviese lo suficientemente maduro para que tuviera lo dulce que queríamos. Entonces, en realidad, poco a poco, ahí mismo salieron las ideas y el perfil que fue agarrando el estilo de la comida y la bebida de Pal Real. Salieron de ahí mismo. Y entonces, pues, ahorita Caligari como Pal Real explotó súper bien, la gente les encanta, siempre hay fila, pero vale la pena porque está muy rico.
y hay de todo. Lo que me gusta es que realmente hay de todo de comida, como hay como mariscos, poquito, hay lonche, hay mole, hay de todo mexicano. Todos los platos, sí, pues es primero lugar en donde llevé a mi mamá cuando llegó, porque tienes que probar, nunca fue a México, tienes que probar un poco de todo, pues chilaquiles, Sí, guacamole, todo. Pedimos 4 lunch. platos. Claro. Y pues probar todo, porque ahí es como el centro de la cultura, de la gastronomía mexicana. Sí, hay un buen extracto del tejido, pues ahí. Sí. Explotó. ¿Y qué pasa en tu cabeza? Ay, no, me necesita un otro negocio. No es suficiente. Quiero probar algo diferente. En realidad la ambición nunca fue de quiero hacer otro negocio, nunca ha sido. Por ejemplo, después de Pal Real viene La Trompada. La Trompada es un proyecto que empezó Pete y Moni para el Pare de Sufrir y se llamaba Trompada por un trompo de pastor para abrir en la noche y vender los tacos. Donde ya con la trayectoria que llevamos en Caligari y el inicio de Pal Real, Fabián fue contratado por Pete y Moni para diseñar el sazón del trompo y las salsas. Después de un rato, por ejemplo, que el lugar ya no daba, o sea, tenía que cerrar porque no fue negocio, entonces se iba a perder el local y Pete y Moni me decían, no, pero no lo queremos perder, nos gusta mucho. Entonces ahí sale la idea de hacer La Trompada Caligari, que entonces es ya la sazón de Caligari, haciendo el totopo allá y todo para no necesitar tantos cocineros, y sale la coyuntura de La Trompada Caligari, que más que planearlo fue pues no dejar ir el otro proyecto. Y como todo el mundo, ¿cuándo abrió La Trompada más o menos? En 2014, 15 en la transición. Okay. Entonces todo el mundo se apoyaba, oye, pues mira, tengo y yo no lo quiero perder, pues ¿qué onda? Exactamente. De ir a buscar un otro y dice, no somos competencia, nos apoyamos para hacer algo chido Sí, de claro. la zona. Entonces pues yo, güey, ayúdame, ¿qué hacemos juntos para que...? Y ya empezábamos a valorar mucho la escena, que el hecho de que hubiera una escena de gente comiendo, tomando y estando en este cotorreo nos beneficiaba a todos. Sí, porque la gente siempre van a venir a la americana para comer, no que van a tu lugar o no van a ir a otra zona. Sí. Exacto, entonces ya ahí ya empezábamos a agarrarle mucho cariño a ser comunidad, ¿no? Entre los creativos, digamos, y gastrónomos. Y bueno, así por ejemplo salió La Trompada, Pal Realito salió porque estaban acabando el Mercado México, y luego ya se retoma la idea de Gabinete, porque sale esa casa que está muy bonita. Es hermosa. Y bueno, ya salió la idea del piso de madera y todo, que en realidad es una idea que estaba antes de Pal Real. En realidad se quedó en pausa. Sí, lo tenías entonces, todo el proyecto conceptualizado. Y se retomó pues porque Rogelio me buscó que tenía la casa y lo podríamos hacer. O sea, más que por haberlo, estaría chido ya abrir. No, la gente te buscaba para ponerte en proyectos. Han salido más bien de esta manera orgánica, igual de la O. Se desocupa el local del lado del Pare y Pedro me dice, güey, hay que hacer algo, ni modo que nos pongan algo. O sea, en realidad tampoco fue planeado, se rentó, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y hay 3 meses para abrir algo. Y literal, fuimos a comprar un mazo para tumbar los muros con nosotros mismos y ahí mismo sale la idea, con los mismos madrazos. Estaría chido empezar a... Pues Pete ya había estado organizando los Maison Tours y ya estábamos enamorados de la gastronomía que se vive con los maestros mezcaleros, ¿no? Con la comida que tienen en sus ranchos. Entonces ya empieza la idea de hacer un bar, ya recién papás nosotros, entonces también era beber de día pues para no llegar tarde. Entonces un bar de día de... Entonces los conceptos en realidad empiezan a pasar por ahí, más que ya los habíamos unificado, no, se unificaron gracias a la locación. Ok, entonces tu tips es encontrar el lugar, lo renovas y al momento que lo renovas encontrarás la idea y ya. Exactamente, y si una idea puede florecer de una improvisación, es porque la idea es buena. Si una idea no puede nacer de una improvisación, a lo mejor es demasiado compleja para andarla aplicando, ¿no? Y creo que la complejidad en un país tercermundista no tiene que ser un amuleto que usemos. Sí, no, de usarlo por su propia cuenta y decir, pues vamos a hacer algo. Exacto, ¿y con qué? Con lo que se pueda. Sí. Que eso es otra cosa, cultura
el sistema regularmente trata de ocultar. Hay que empezar desde cero y evolucionar, en lugar de haz primero bien tu plan y invierte todo el mismo. Eso genera frustración. Y nunca sale bien, de todos modos. Sabemos que siempre va a fracasar. Si sigues tu plan A para siempre, vas a fracasar. Y pues no, abres y reaccionar creo que es la manera más inteligente de... Sí, y es también la más socioeconómicamente correcta, porque avanzas al nivel de la respuesta del cliente, a esa velocidad. Si los clientes van rápido, rápido va a evolucionar el lugar. Si la sazón es más lento, pues va a ir más lento, ¿no? Wow. Y para mí los maestros de la gastronomía en México, pues son los taqueros. Por eso no ponemos letrero. Por eso sabemos que el boca en boca es la mejor marketing que puede haber. El taquero también, si te fijas, ahí andamos restauranteros de repente volviéndonos locos por conseguir que el atún, para no negarlo y que se acabó, y que andan hasta comprando en el Sam's Club a veces una pendejada de pseudo pescado por no enseñarse a negar. Y si te fijas, el taquero dice con mucho orgullo, ¿hay de tripita? No, ya se me acabó. Sí, y ya te la pelaste, no veniste más temprano. Exactamente, pero no se trata de ser de plástico. Sí. Y eso la hospitalidad, digamos, clásica, viejita, era volverse loco con tal de no negar. Porque el cliente primero, y si el cliente quiere algo y el taquero, y aquí lo vi, tiene una estatura social, vamos a decir, impresionante. Porque cuando yo vengo de Francia, pues no, comida de calle, pues siempre la gente en general va a decir pues comida de calle, ¿sabes? Entonces no, yo soy mejor, pues que no sé qué. Y aquí hay un respeto para el taquero que es impresionante. Cuando vi, no tenemos que pagar al fin, pues yo me puedo ir. Como, no, nadie, porque el taquero es la persona que todo el mundo lo conoce, tiene un respeto por su trabajo, y si no hay, es por, pues... Sí, claro. ¿Y qué manera más honesta de poner socioeconómicamente los precios de un platillo? Son platillos muy elaborados, toda la mañana se la pasaron cociendo carne, haciendo salsas, pero como el servicio es tan austero, es en la calle, sin meseros, te cobran el mismo que te sirve los refrescos. O sea, en realidad, precio-calidad es uno de los productos más simbólicos del país. Total. Está chingoncísimo un taco barato. Sí, y rico aparte. Y delicioso aparte. Sí, wow. Entonces para mí ellos siempre han sido los maestros de la hospitalidad mexicana, al nivel de copiarles en establecimientos. Tipo no poner letrero, tipo poner piloncitos, ya ves que te ven que te está gustando y te avientan un pedazo de costillita o algo porque vieron que te encantó. Es decir, a ellos les da placer verte contento. Sí. Siendo que la pendejadas de restauranterías de ahora no dan porque no es negocio. Y eso es una pendejada. Pues, eso no es hospitalario, eso es negocio. Y yo creo que los negocios con la comida alrededor deben de estar menos presentes en un país donde la crisis está muy evidente. Tenemos que ser lo más legales. Y más apoyo mutuo que egoísta, porque lo que pasa en Europa, somos súper egoístas, súper, y no... Aquí me ha pasado, de hecho, lo que dices del taquero que te pone más. Yo estaba cruda. Mi roomie me llevó a comer tacos. Fue, ya, sálvame, porfa, porque me voy a morir. Y el taquero me vio cruda. Sí, y me pasó un caldo. Fue, ya, cúratela. Eso, sí, ya. Claro. Y eso sí es cierto. Jamás lo vas a ver en otro restaurante tradicional. No, de hecho, la pendejada llega al nivel de que si lo hace un mesero, corren al mesero. Sí, porque es su culpa. No se vale ser humano. No se vale ser lindo, pues, normal. Ajá. Y pues por eso a mí me encanta las cenadurías y las taquerías. Hablando de la hospitalidad, me encanta cómo son. Es el mejor servicio. Sí, te atienden súper bien, sonríen, si se te cae te lo reponen y no te lo cobran. Que tampoco significa que estén pendejos, más bien son muy humanos y legales. Sí, porque siempre la gente regresan y la gente son súper fieles a los tacos. Claro. Son listos para hacer 4 kilómetros más para ir a la taquería que quieren, porque saben que el servicio va a estar. Exacto. Y vas a tal esquina a tales horas para que no se acabe. Sí. Y sabes qué salsa hay que ponerle y que si te gustan los de vapor pides de sabe. O sea, en realidad
nosotros también aprendemos muy bien de las recomendaciones de una taquería. Sabemos ir a un lugar sin letrero, escondidísimo, y pedir exactamente los tacos que nos dijeron. Eso para mí hace evidente que no es indispensable para la restaurantería o para la gastronomía, el marketing, el logotipo y todas estas pendejadas que encarecen un producto no son indispensables para satisfacer el antojo. Sí, es el proyecto tal cual, el servicio que das que es importante y después es para que se desarrolla, para dar una imagen más bien. Ajá. Y hay que publicar y enorgullecerse de la trazabilidad, ¿no? De la autenticidad de lo que vendes. Uh-huh. Sí, está caro, sí, pues porque se hacen estos procesos y es. O sea, por ejemplo, Pal Real tiene una torta ahogada que está muy diferente al costo de una torta ahogada en la calle. Pero pues hospitalariamente hablando, pues hay música, hay meseros, hay el espacio, pues todo eso también es parte del producto y del intercambio comercial, es correcto. Ya donde es una mentada de madre es que todo esté igual y la torta esté mala. Ahí es donde dices, qué chingado, estos lugares no deben de existir. Ajá. Sí. Wow, entonces hay de lado, hay la trompada, te juntaste con varias gente. Oye, pues hay que llenar estos lugares porque yo no quiero algo pendejo al lado de mí. Exacto. Y pues se llena, funciona, de lado pues es una chula de bar, todo. Y es con otras personas que son activos el mundo hospitalero de Americana y después te va otras ideas que llegan o qué pasó después es todo. Sí, ahí mismo se van desarrollando y agregan, sumando, ¿no? La idea puede salir de un par y luego se avienta, por ejemplo, en Delao éramos Pete y yo, pero entraron Rigo y Mario porque ellos querían abrir un bar y ya nos convertimos en 4, ¿no? Inversionistas y aplicadores. Pero ya después empezamos, especialmente Pete, Pedro de Pare de Sufrir y yo, a tripear cómo nos llamábamos, o sea, qué somos nosotros, porque no somos un grupo restaurantero. Entonces decíamos, juntamos la cultura con el arte, con los productores, con la música, qué pedo, qué son. Y ahí es cuando empezamos a tripear rizoma, que rizoma sale por la lógica de botánica, ¿no? Que es una raíz que se extiende y tú puedes ver un brote de un bambú que en realidad representa una raíz de kilómetros. Y una raíz arbórea, por ejemplo, pues el árbol te hace deducir más o menos de qué tamaño está la raíz abajo. Nosotros creemos que somos más como un rizoma, o sea, una trompadita, la trompada es muy pequeño y no crees que tenga en las raíces a un pal real en la misma cocina de producción. Entonces así fue como empezamos el CEADRI, que es el Centro de Administración Rizomática, en donde en realidad centralizamos la sazón y los esfuerzos y la producción, es decir, tenemos una carnicería, pescadería, juguería, fermentadora, sí, y con eso surtimos a todos los changarros y con eso también ahí juntamos lo administrativo. Nosotros no le decimos recursos humanos, le decimos trabajamos contentos a ese departamento, ahí mismo lo desarrollamos. Entonces en realidad empezamos a hacer este rizoma operativo, que para redefinir el nombre rizoma, que va con Z, lo hicimos con S, porque son siglas, es una red interactiva, sinérgica, optimista, multifuncional y amigable. Entonces finalmente logramos vernos como una red. Es como, literal. sí, centralizar un proyecto y permite de tener como la mano sobre tus productos realmente de dónde provienen. Si Es tienes correcto. todo, es como, yo quiero tener la garantía de eso, entonces yo sé que eso va a venir. Sí, y la legalidad también, saber que le estás comprando directamente al productor, que no hay un intermediario que se esté haciendo millonario. No, porque abusando. es tú el intermedio al fin y lo vendes al mismo costo seguramente. Ajá. Para que hay más margen en tu café, por ejemplo. Exactamente. Y culturalmente, por ejemplo, ahí centralizamos las capacitaciones y le decimos HPHs, habilitación de perfil hospitalario. Entonces ahí en realidad ya trabajando, estando en Rizoma, dentro de esta Rizoma cultural, por ejemplo, ahorita vengo de una capacitación, de un seminario de tequila que lo dio David Suro, que es el dueño de Siembra Valles,
que ya se va a empezar a mover en México, ya se ha movido en Estados Unidos, y estaba Chava de Cascagüín, Pedro Jiménez, y en realidad esto es una sesión cultural para los que trabajamos en Rizoma. Y entonces, ¿quién trabaja en Rizoma ahorita? ¿Quién, como restaurantes, están involucrados en esto? Pues sí, son Pare de Sufrir, Mesonte, Pal Real, Gabinete, 5PM, Caligari, Trompada. Somos como 15 changarros, pero dentro de esos, por ejemplo, está Avi Vázquez en la música, Andrea Cabuara como artista visual, Isabel Ramos como artista visual. Cada quien tiene... Entonces, en realidad, ya convivimos todos juntos. Por ejemplo, para pensar en una etiqueta, está María José, por ejemplo, socia en Sengle, ella fabrica vidrio. Entonces, por ejemplo, pensar en un proyectito mezcalero. Con Pedro conoces a un productor de mezcal, con paga justa y todo, puedes tener la producción de la botella de vidrio con esta María. Mientras tanto, el diseño gráfico se lo puede estar aventando Andrea Caguara, y lo imprimimos todo en la editorial, que ahora Popular es una editorial que hace menusins, es decir, fanzines de menús. ¡Qué padre! Entonces, si te fijas, en este Todo está rizoma conectado. ya hay cómo generar algo, crearlo. Todo. Porque tenemos la parte cultural, administrativa, social, jurídica, RPista, artista, de redes sociales. O sea, tenemos un puesto que es estrategia social en redes, que es nada más cómo hilar ciertos temas entre las redes sociales de los changarros, ¿no? Sí, porque yo sabía que todo estaba desconectado, pero yo no sabía cómo. Uh-huh. Y entonces por eso, por Rizoma. En Rizoma, en realidad era una idea que estaba ahí sin haber cuajado 100%. No física. No física. ¿Cómo dice antes? Intuitiva. Ajá. Y fue intuitivo, Sí, pero ahorita claro. pusieron forma para que es un lugar. Exactamente. Y por ejemplo, si hay alguien que quiere aprender de hospitalidad, pueden venir allá y decir, yo quiero una capacitación. Sí, claro. Sí, y ahorita estamos queriendo ya formalizar una academia en donde sea para gente que trabaja y gente que no. Los dos, claro. En algunos va a haber una cooperación ahí como intercambio, y en otros el intercambio es pertenecer a los trabajos que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que están en la red. Padre. Y bueno, con eso nos gustaría dignificar ¿cómo se dirá? Como los puestos, como dignificar el oficio de la hospitalidad. Es decir, todavía hay gente que ve ser mesero o ser barista como un trabajo de paso en lo que acaba en la escuela. Para poderlo dignificar necesitamos, en el departamento de Trabajamos Contentos, ver este crecimiento y poder hacer que alguien se desarrolle al nivel de poder tener una familia siguiendo en una barra, como era algo que casualmente pasaba en los 50s y 60s. El trabajo era suficientemente digno para vivir de ese. Ahora ya ves que estamos infectados de ser progresistas, hay una infección, entonces hay gente que llevan 3 meses de mesero y ya quieren abrir su restaurante para el siguiente mes, entonces en realidad necesitaríamos tantos restauranteros pues que no habría clientes, ¿no? Si no dignificamos el oficio, pues siempre van a ser trabajos de paso y no va a tener esta intimidad el servicio de personas satisfechas en donde están, tanto como clientes como trabajadores, ¿no? Sí, valorar la persona, porque realmente cuando vas a un restaurante, y pienso que se hace muy bien aquí, en México en general, en comparación de Francia, donde un mesero nadie lo pela, nadie lo cuentas, porque... Y aparte creo que es una parte de propina, etcétera, porque nosotros pues no... Si damos propina es que el servicio fue excelentísimo. Y aquí pues un francés podría dar propina solo porque el servicio está excelente siempre, en todos lados. Pero está muy cool de ver que hay gente que todos los trabajos son dignos y que no. Y también para ustedes pienso que es ganancia, porque capacitar a alguien siempre, renovar, es un estrés más. Sí, claro. Oye, tenemos que buscar a alguien, y cuando alguien lo hace bien y que podría vivir dignamente de eso, está mejor. Exacto. Es todo un proceso, ahorita no deja de ser sus sueños y metas,
pero pues sería perrísimo ir teniendo... La dignificación de los mismos precios viene con procesos, es decir, comprar también directamente a productores y un dinero que te gastarías en ese intermedio, en realidad lo puedes repartir para pagarle mejor al productor y para pagarle mejor al colaborador. Ujú. Y entonces en realidad la trazabilidad es la guía que tenemos para que sí sea real la dignificación de los oficios. ¿Y no piensas que viene también de los clientes? Sí, Que a claro. veces tratan mal, vamos a decir mal con mesero, pues no. Exacto. Yo creo que eso es... Educación. Exacto. Hay educación, pero muy mala educación en eso de creer que porque pagas, la demás gente es servidumbre, ¿no? Ujú, total. Por ejemplo, pues tratamos de no usar tanto la palabra servicio nosotros, aunque seas mesero, usamos mejor atención, porque luego Es lo que- servicio casualmente la connotación es despectiva, de darle Sí, el pagas, servicio entonces a sí, alguien. es Ajá. como... Y pues eso es algo que creo que en las generaciones más nuevas lo tenemos menos estigmatizado que las de antes, de que por dar dinero los tratas como empleados o servidumbre, ¿no? Ujú. Ahora ya puedes dignificar. De hecho, decidir gastar tu dinero en un lugar porque respetas a los que trabajan. O sea, en realidad, eso Pero sí también tiene cómo se futuro. sabe, Ajá. porque hay que como exprimir una chart, como firmar un, no sé qué, Ujú, un contrato, después mira, nosotros, cuando trabajas con nosotros, la gente que trabaja con nosotros, tanto horas, ujú, que van a ganar tanto de básico como el sueldo por hora o cosas ujú. así de decir, Exacto. o de presión. Sí, porque eso es cabrón, como explotar a la gente, como ese Y es tema. que lamentablemente la industria restaurantera dicta que para hacerte rico hay que pasarse de lanza con el crew. Sí, y eso lo hablé, de hecho, con Fabián, porque yo estaba, sí, pero el mundo de la restaurancia es pura meritocracia, y me explicó después que no, eso es algo, la cocina francesa, como Ujú, la cocina, como me la dijo, antigua, no sé, no sé cómo ujú. me lo dijo, pero que es una manera muy mal de aprender a la gente, porque te hacen odiar a este trabajo que está Ujú, muy valioso. es correcto. Sí, no, y si todo está en evaluación, es incómodo el trabajo. Total. Y había antes como una manera de ganarse el liderazgo por medio de la humillación. Eso ya se tiene que quitar Y pienso que sigue mucho en radicalmente. Francia. Eso es algo que sigue Sí, y en muchísimo. general, en cocinas y en barras, para no ponerle países, en Ujú. general es una Sigue. manera, una costumbre que se replica el ser autoritario para ganar respeto, que no es indispensable ni medianamente. El respeto lo puedes ganar con conocimiento y habilidades, ¿no? Y actitud, sí. Ujú. Va. Entonces, todos estos proyectos que la verdad está increíble. Y aparte que eso es más la parte ¿Rasomia? ¿Cómo se El llama? rizoma. Rizoma. Esa parte más organizacional de centralizar cosas para que tener realmente un impacto. Porque sí, obviamente, un restaurante tiene un impacto importante, pero eso es algo más de organizacional que se expende y de Ujú, transmitir claro. realmente Y de tus compartir cultura. creencias y tu capacidades Con- o ujú, conocimiento a la gente ujú, y que hiciste otras cosas también. No es, ujú, ujú. hay más que sigue como una tienda de vino, escuché. Sí, desde hace 10 años hacemos el vino ni muy muy ni tan tan, que creo que el nombre explica muy bien de qué se trata el proyecto. Que fue con Leobardo, hace 10 años estando en Caligari, me fui con Estefano, barista, que ahora está en Kona, super proyecto aparte. Él iba a abrir una cafetería en Ensenada y yo me fui a ayudarle a abrirla, desde el acondicionamiento del espacio, encontrar el equipo, ir por el café. Y ahí mismo me dio un tour por el viñedo y me encontré a Lobardo, que es un amigo agrónomo que estaba recién encargado de la agronomía en Monte Chanic. Y estando dando mi rol normal de turistilla, conozco el vino, igual como el espresso, que lo conocí trabajando, ahí igual el vino. No había saboreado nunca un vino, no entendía ni madres del vino.
Y pues él me lo explicó en el campo, me tocó la pizca, me tocó despalillada, me tocó probar uno, o sea, me desvirginé del tema vino muy cabrón, muy chido. Y desde ahí ya me quedé con él, ya no le seguí el tour, más bien me quedé en Montechanic viendo los procesos, me dio a probar de barricas y me di cuenta que el mundo del vino era una belleza. Y empezamos a tripear la idea de en Caligari poder ofrecer un vino de la casa, un vino hecho por un amigo. Uh-huh. Y aparte su mamá tenía, o sea, él creció con el negocio de su mamá, que era una estética para cortar el pelo, a menos de media cuadra de Caligari. O sea, coyunturalmente era perfecto para intentarlo. Uh-huh. Y pues bueno, lo intentamos hace 10 años, el vino ha ido progresando poquito a poquito. Un vino de los que ahora se consideran old school, o sea, todavía está filtrado, todavía tiene levaduras agregadas. Van naturalizándose, pero pues vamos para el otro lado ahora. Y bueno, desde entonces empezó y las empecé a hacer las etiquetas directamente una por una, las dibujaba directo, y luego barnizadas, y luego grabados, y luego rayadas en la misma botella. Entonces en realidad se empezó a transmitir que el vino era hecho a mano y uno por uno. O sea, esa fue la manera en cuanto a la comunicación de hacerlo, de transmitirlo, y que exista como cava empezó paralelo a la pandemia, el que es en realidad ya aprovechar el espacio de al lado de Caligari y convertirlo en una cava habitable en lugar de una bodega, que eso era lo que pudiese haber sido, una bodega en donde están las cajas y ya. En lugar de eso hicimos los arcos para acomodar las botellas sueltas y empezamos a crecer el taller de pasta, que es la pasta fresca que hacemos en Caligari. Entonces en realidad la cava es donde hacemos la pasta fresca, que la puedes comprar para casa. No sabía. Es una tienda de vinos, entonces puedes comprar pesto, aceite de olivo, maceraciones, pesto de huitlacoche, pasta fresca y los vinos con precio de mayoreo o precio de consumo ahí, ¿no? Y bueno, este proyecto entonces se reactiva cuando empezó la pandemia. Empecé a comprar la piedra para hacer que el espacio tenga la temperatura adecuada sin aire acondicionado. Todo lo hice con piedras y enjarres, ¿no? Quitando enjarres. Ok, pusiste una piedra en... El piso es de piedra cortada, okay. Y le quité los enjarres al adobe, y lo barnizamos con nopal, como se barnizaba antes. Y pues con eso empezó a correr el aire y es un espacio fresco sin haberle puesto equipos, ¿no? Es increíble que yo no conocía eso, que hay opciones de, pues a veces no se necesita, solo que hay cosas en la naturaleza que refrescan. Exactamente, sí, que luego nos apendejamos todo porque hay aparatos para todo, ¿no? Pero no es necesario el aparato, y sería ruido, más consumo de luz. Por ejemplo, ahorita ya vamos a poner los paneles solares en las 2 azoteas. Para poner electricidad. Una, para aprovechar la azotea y podernos sentar arriba también. Y 2, pues para la electricidad de todo el lugar. Súper bien, autosuficiente. Como el primer proyecto que tuviste. Y ahorita ya en el vino ya son 6, 7 etiquetas diferentes. Los eventos, las degustaciones hay con Jacinto. Y pues ya tratamos de ser una marca más en forma, a excepción de meternos al marbete, a las pendejadas del impuesto, 40% de impuesto por tener marbete. No sé si es negocio después de eso. Y pues hay vino, y hay uno que me gusta mucho, que se llama Jamaica Café Records. Y nos puedes hablar de este proyecto, porque eso lo conocí desde el primero, desde el principio, y no hay muchos aquí, entonces. Pues ahí es literalmente con Manu, que Manu y Fofo los conocí hace muchísimos años cuando empezaron con Dub Aeration, su proyecto de dub. Los conocí en la boula, que es una boula para patinar que hizo Pascual, quien fue encargado de la trompada muchísimos años. Él hizo la boula y un evento. En ese evento tocaron Manu y Fofo, y ahí conocí musicalmente su trabajo y me encantó. Y luego abrieron Dub Room, el cual era un referente pachequialmente hablando para la música y para los vinilos. Y bueno, y luego abren en López Cotilla
el Manu se avienta a abrir el Jamaica Café and Records sobre López Cotilla, donde invitaba, donde puso el Dub Room, el Dub Room 2, como quien dice, los vinilos ahí mismo adentro, el proyecto que tiene con Fofo, y ellos mismos tocaban afuera y empezó el Jamaica Café and Records. Yo fui y me cagué, o sea, me encantó ver todo el proyecto. Los platos no eran todavía la cantidad de platillos que hay ahorita, eran menos, pero estaban deliciosos, el cóctel de hongos, el ceviche de coco, entonces ya desde ahí ya estaba encantado con el proyecto y desde el principio como muy apoyador, en el sentido de que invitábamos a todos los que trabajan en Rizoma, caigan a Jamaica, es la mera chingonería, guau, guau. Y entonces en realidad Jamaica vendía muy bien los martes, que es el día que cerramos Caligari, Sengele, Trompada, varios cerramos los martes, ¿no? Porque todo el mundo iba allá. Ajá, y íbamos a Jamaica los martes, que casualmente actualmente es el día de las tocadas, son los martes. Por eso. Entonces empiezan y por uno de estos que te digo que son más fanáticos de las pendejadas restauranterísticas que de lo real cultura, estaba involucrado en el proyecto Jamaica y se pasó de lanza como muchos de esa gente y tuvo que cerrar Jamaica. Entonces cierra Jamaica y yo siento gachísimo que un proyecto que necesita la ciudad se fuese a difuminar tan rápido, ¿no? Hablamos, hacemos el clic como ya lo habíamos estado haciendo cada vez más Manu y yo, como ilustra, como comunica, el gusto musical, ya habíamos tenido una afinidad muy cabrona Manu y yo. Bueno, entonces empieza la pandemia y empieza el Jamaica de Santa Tere con unas pedas que se hacían en la azotea, pachequizas, pedorreras con pizzas de Jamaica. Y ahí empieza ya el vegetarianismo, el veganismo a ponerse como más en forma. Y yo tenía el proyecto donde ahora es Jamaica, tenía la idea de abrir un proyecto que se iba a llamar Bla Bla Cha Cha Cha. Ya había rentado yo la casa. Iba a ser un proyecto de coctelería muy refinada, muy chingona, y estábamos diseñando bitters y varios productos para barra, pero no se llevó a cabo porque justo empezando la pandemia era una antítesis abrir un bar de cócteles caros, o sea, era como una pendejada. Pues no, para llevar no hay tanto gente que van a... No, y es como un giro que ya no hay que meter, hay crisis mundial, o sea, ya no hay que venderlo más caro, al revés, hay que hacerlo más... Pero bueno, en la transición de dejar o no dejar la casa, pues se me ocurre hacer el jamaicota. Sí, entonces por allá. le digo al Manu, ¿qué pedo? ¿Cómo ves? Fer en la cocina, también le motivó muy cabrón abrir un espacio más grande y entonces empecé a condicionar esa casa ya con la idea específica para Jamaica Café and Records, del cual yo ya quería publicar todas sus ilustraciones que hace a mano, las hace con plumón, las quería hacer un libro publicado por Popular de los dibujos de Jamaica que representaban eventos a lo largo de un año. Entonces para mí, de hecho está por publicarse ese libro, donde van a venir las ilustraciones, por un lado viene la ilustración, por el otro lo que traspasa el plumón en las hojas, y un poquito de historia de Jamaica. Eso lo tenía independiente allá haber querido abrir Jamaica en esa casa, que casualmente había hecho la posada prepandemia de todo Rizoma. Juntos en una sola posada hicimos una pedota, una fiesta muy chida donde tocó Dovairation. Entonces en realidad ahí volvió a salir el gritito de y ahí ya dije, huevo, es Jamaica, este lugar es Jamaica. Porque toda la gente que iba allá el martes, pues estaban allá. Exactamente. Pues, y cuando ya se puso la música y la forma del espacio y estar en la misma cuadra que Pal Real, cuajó toda la idea. Y pues ya abrimos hace poquito más de un año, ya arrancamos entonces Manu y yo, bien entendidos con lo que conocen ahora del Jamaica Café and Records, donde Manu es literalmente el que está moviendo culturalmente todos los conectes de música, es el anfitrión, es el gran anfitrión de Jamaica, y de mi parte pues yo pongo, pues sí, la experiencia en abrir lugares y en que funcione lo que estamos haciendo.
Creando comunidad a través de pues, vegetarianismo, música, porque lo que me dijiste antes es que hay mucho tipo de música. Exactamente, hay una apertura musical extraordinaria para un negocio de ese calibre, que es un lugar chico, restaurante, con música en vivo, pero de géneros tan variados como no suele haber en Guadalajara, que eso lo consigue mucho la personalidad de Manu. Manu es un tipazo, un gran anfitrión y es muy abierto musicalmente, o sea, le gusta realmente lo que pide, le está gustando. Y pues también no es fanático del comercio, es fanático de la cultura, es inmiscuido en la cultura. Entonces, sí, un otro proyecto que, pues que a lo parecer funciona muy bien, que a la gente le gusta, porque sí. no conozco sobre reggae, pues vamos a ver. Uh-huh. Y él va a encontrar el grupo que no está, que está reggae, muy reggae, pero que tiene la manera que les gusta a alguien que no conoce, como la primera vez que escuchas te puede gustar, que no es tan intenso. Exacto, y por ejemplo hicimos un combo, está todo Rastafari, en el sentido que es vegano, vegetariano, y por ejemplo Manu y los Rastafaris pues no toman, no tocan el alcohol. Sin embargo metimos coctelería clavada, aparte nos clavamos mucho en las sirups que producimos y en los licores que se escogen. Entonces en realidad se hizo un eje nuevo que reúne a mucha gente, porque así salen juntos los vegetarianos con los tomadores, van al mismo espacio, al que le gusta el reggae con el que le gusta el pop, van al mismo porque ya tocó determinado grupo de pop. Entonces en realidad, y lo que decíamos hace rato, entre pachecos salió algo respetable, super grifo, pero con una buena propuesta musical y gastronómica y que la gente buscaba hospitalaria. Eso, esperaba algo así que no iba en la ciudad. Exactamente, y por eso yo creo que ha sido también aceptado, ha crecido muy rápido en un año Jamaica. Sí, y ahorita vamos a ir un poco afuera de Guadalajara porque tus proyectos están en Guadalajara, todo el mundo te conoce, eres la referencia, pero empezaste en Tulum ahorita. En Tulum hay un proyecto que se llama Recíproco, que intenta ser recíproco con la locación, es decir, con Tulum, llegar y hacer algo menos agresivo en cuanto al medio ambiente. Nos pusimos escogimos la locación justo al lado de un centro comunitario de reciclaje, entonces usamos mucho el material de reciclaje para la construcción. Es un espacio con muy poca infraestructura en donde realmente promovemos productos jalisquillos, es decir, Mesonte, Cascagüín, Estelar, ni Muy Muy ni Tan Tan, los vinos naturales que trae Jerry, Agua Franca, Cerveza Fortuna, Cerveza Colimita. Entonces en realidad eso es lo que creemos que necesita una tiendita en Tulum, que no hay para los que viven ahí, ¿no? Tapatíos. No queremos ser anfitriones de fiestas, en realidad es un comal de barro, hacemos tacos de tortilla recién hecha, pellizcadas, y de barbacoa, como las de aquí, que barbacha, pues. Y le decimos barbacham porque es de hongos, tipo la que se hace en Jamaica. No cocinamos carne, solo cocinamos vegetales. Es un espacio abierto y estamos bajando recursos para poder donar frijol, tortilla y calabaza guisado, cocinado, a chicas, mayormente chicas, que están en situación de pobreza extrema en Tulum porque van por la construcción, se van con su pareja y con su familia, 2 niños, el esposo y guagua, se van de Guerrero, Chiapas, Tabasco, se van y trabajan. Resulta que el esposo conoce la piedra o el alcohol en la obra y las dejan. Entonces en realidad no saben ni dónde están, ni cómo regresarse, ni qué comer, lógicamente. Entonces esa es una de las reciprocidades que queremos aplicar en Tulum. Regalar comida y ayudarles a conseguir sus pasajes de regreso a su casa. a este tipo de gente que está pasando pues por esta cosa rara que es la cultura de viviendas de constructores. Sí, porque es totalmente... Tulum fue una vez, es muy extremo en todo. Totalmente. Es algo muy... como es mucho lujo, mucho como...
sí, mucho lujo y a comparación de mucha pobreza. Es correcto. Y mucha violencia, que es que no puedes De ver. hecho, si te fijas, puedes estar en un Airbnb carísimo, donde hay gente millonaria, literalmente, del mundo. Pues sí. O sea, un rico de Arabia puede estar a 2 metros de un edificio en construcción, donde están viviendo los más pobres de México en la construcción, porque ni siquiera hay para tener una casita. Entonces, en realidad es lo más pobre del mundo a unos metros de lo más rico del mundo. O sea, es un fenómeno. Tulum está más culero, y creo yo, que chido. Qué gacho que se esté haciendo culero un espacio tan bonito como el Caribe. Pero bueno, lo que tratamos de hacer es una gastronomía recíproca con el espacio. Y hubo una curiosidad de Canek, que es el que opera allá. Él tenía mucha curiosidad de instalarse en Tulum. Entonces, por eso hicimos el proyecto más como experimento que como está pegando Tulum, hay que hacer algo de negocio allá. No, en realidad fuimos a activar un proyecto muy bonito que se llama Ájala, y de ahí empezamos con la idea de especular este proyecto que es recíproco. Y pues sí, nos hemos encontrado con estos contrastes que dices muy cabrones de, pues sí, de los ricos, los pobres y la ética con el espacio muy locochona. Sí, y está chido porque lo que tratas aquí es de dar visión, de dar, pues hay otra manera de operar, etcétera, y pues allá no lo hacen, total que no lo hacen. Exacto. Pero pues mira, eso nos funciona, pues intentamos allá que ver qué rollo y Exacto. con nuestro producto, pues obviamente vas a ir con las cosas que conoces y sabes que respeta tu ética y ver, pues, mira, puedes lograr de pagar bien tu gente y hacer productos chidos de México. Exacto. Allá también, no es pura europeos y locos que... Y también creo que para banda que está ahí siendo extranjero, es medio abusivo el hecho de que les den gato por liebre en el sentido de mezcales caros, pero son una cagada de mezcal. O sea, también se necesita ver comercio justo de parte de México, de dejar de estar ansiosos por la derrama económica. Sí, te puedes hacer millonario vendiendo puras pendejadas, y más en Tulum. Sí, porque van a comprar. Y el chiste es hacer No pendejadas. Entonces, por eso estamos experimentando hacerlo legal. Otra de los intereses que tenemos es regalar clases de español a los que solo hablan maya, pero especializadas en hospitalidad. ¿Esto por qué? Pues porque se deberían de quedar los trabajos ellos mismos y no los tienen. Les quitan sus tierras y sus trabajos. Está de la chingada. Yo no sabía que aún iba mucha gente que no hablaba español. Un chingo, 42% de los que hablan maya no hablan español. Ándale. ¿Y son los mayores? De los tuluminenses. Ok. De todas las edades. O sea, entre la cultura maya también son cerrados. O sea, odian el español también y odian pues todo lo que pasó con ellos. Claro, aparte les hemos invadido todo el espacio. Sí. Entonces sí hay muchos reacios, pero yo pienso que ya es momento de que, pues no sé, los caminar hijos juntos. ya se puedan empezar a capacitar para aunque sea tener trabajo. Para los locales, que casualmente parece que hay que ser argentino o del centro del país para ganar un trabajo de mesero. Cuando lo podrían tener los mismos locales. Hasta que buscan extranjeros. Exacto, porque es parte del marketing. Sí. Y es una pendejada de... Pues sí, la verdad es una mamada la comercio de Tulum. Pero todo se puede cambiar y que... Por algo hay que empezar. Sí, hay que empezar y la tienda de recíproco, pues, es el empiezo de la parte de Guadalajara. Exactamente. Y no tiene... El proyecto recíproco no tiene la necesidad de quedarse en Tulum. Son objetos de estudio. O sea, nos podríamos cambiar después a otra costa a experimentar lo mismo, porque es más un experimento antropológico que un negocio de hospitalario. Y lo que pasó también, otro proyecto, porque sigues haciendo cosas y lo que está chido, porque te estás moviendo para ver qué más puedes tener un impacto aparte del mundo de la hospitalidad. Y la semana pasada me lo perdí. Hiciste algo con Pensarc. Y el tema fue gastronomía en espacios públicos. Es correcto. Y nos puedes hablar un poco de eso porque
cuando vemos gastronomía, como lo dijiste antes, que es una palabra muy, que hace un poco elitista, podemos decir, Ujú. muy cerrada, que no puedes, como es muy, si pasaste por estas etapas puedes hablar de gastronomía, si no, no. Exactamente. Y espacios públicos que son para El todos. opuesto. Ajá. Entonces, ¿de qué hablaste? Y nos puedes platicar un poco más de eso. Se clavó, o sea, me clavé mucho en humanización de los espacios urbanos, de los espacios públicos. Es decir, cómo se humaniza, para poner un ejemplo fácil, una calle de Santa Tere, oscura y sin casi nada de tránsito, se humaniza abriendo un puesto de tacos. Hay seguridad, iluminación, gente, comunidad, comunicación. Entonces, en realidad, la gastronomía, en la oferta de comida, humaniza un espacio público. Y, por ejemplo, en el caso de estar en el patio de San Juan de Dios, tenía que ser una referencia a hablar de espacios públicos y de la misma gastronomía que existe ahí. Que, por ejemplo, tejuino del Güero José, que tiene desde los 60s, no existiría si no se hubiera cuidado gastronómicamente la memoria del paladar. Es decir, sigue estando igual de bueno, sigue estando igual de bueno. Y eso hace que pases de año con año, década con década, al nivel de que un puesto de tejuino pues tenga 60 años en el mismo lugar, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad fue hablar un poco de cómo, por ejemplo, en la restaurantería, si usamos los espacios públicos, es decir, con mesas afuera, se humaniza desde la... es más seguro sacar tu teléfono y mandar un mensaje ahí porque los lacras no van a pasar donde hay tanta gente. A la vez se compromete a tener vegetación, botes de basura, sillas. Entonces, en el tema gastronómico, de lo que a mí me ha tocado experimentar en la hospitalidad, pues el ya pensar en los espacios públicos es algo que debemos de empezar a hacer, tipo lo que pasó en Caligari. Con esa invasión de espacio público hay una pequeña vida solo por haber crecido la banqueta y poner una banca. Sí, y con la Literalmente, bicicleta. exactamente, llegan bicicletas de gente que no fue ni a Caligari, ni a comer, ni a trabajar, pero las dejan porque es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque hay gente de Caligari sentada afuera, a los que fuman les funciona fumar allá afuera, a diferencia de estar parado en una banqueta si no hubiera habido un espacio público. Ujú. Y pues hablando de, estando con una obra de Alejandro Son, como fue San Juan de Dios, pues tiene una belleza de espacios públicos. O sea, esa plazoleta donde se dio la plática está Increíble. chingoncísima. Y con las escaleras que sirven de gradas, se debería de aprovechar más. Para hacer conciertos. Entonces, simplemente con la idea que tuvieron de pensar, que Tania tuvo de apartar ese lugar en específico, pues ya desde ahí voló la cabeza con pensar en Alejandro Son, cómo se le pudo, o sea, por ejemplo, San Juan de Dios fue concebida a los 24 años de Alejandro Son, entregando su tesis de ingeniería civil del mercado más grande de Latinoamérica, como chinga, pinche genio. Y a los 28 años lo empieza a aplicar, o sea, en 1958 empieza la construcción, a sus 28 años construyendo esa mamadota. Más grande del mundo. Exactamente, y es que está chingón. Entonces yo, por ejemplo, para pensar en espacios públicos, gastronomía, Alejandro Son y San Juan de Dios, pensé mucho en qué estaría pasando en el 58 con el mercado ya demolido, el mercado de Libertad, lo habían quitado, pero estaban todos los que venden verduras y frutas necesitados de un spot donde vender. A la vez estaban mejorando y activándose los transportes o sea, ya grandes, las camionetas grandes que traían insumos de otras partes del país a centralizarlos. Entonces yo me imaginé, por ejemplo, ahí ya vi que ya estaban las tortas ahogadas, ya acaba de llegar la Pepsi a Guadalajara, llegaba la Pepsi chica, entonces por ejemplo me empecé a imaginar que estaba las morras con este fashion que ya llegaban las faldas más ser pegadas al cuerpo, más arriba de la rodilla, como esta revolución de 50s a 60s en el fashion, con Libertad,
llegaba, los anuncios luminosos eran nuevos, estaba toda la ciudad llena de anuncios, Juárez se acababa de abrir. Entonces yo, por ejemplo, dije, a lo mejor el güey se estaba chingando una torta ahogada ahí por Juárez con una Pepsi, y mientras la eructaba estaba sacando los trazos para sacar las formas de la estructura de la sombra, y que en realidad era evidente ver la necesidad del mercado demolido para tanta comerciante de verduras. Y luego empecé a ver fotos de la inauguración y del tipo de gente que iba, y pues básicamente de eso se trató la plática, como hablar de la gastronomía, la arquitectura y los espacios públicos, influenciado cabronamente por Alejandro Son. Ujú. Y me platicaste algo antes que me gustaría que lo compartas también aquí porque pienso que fue muy interesante cómo organizaste esta práctica para, pues tenemos todo allá. La gente, por ejemplo, yo lo voy a decir honestamente, nunca comí allá solo los jugos porque me da miedo de, pues si De me la limpieza enfermo o y así. cosas así. Pero tú hiciste algo bien chido de que lo que me dijiste y quiero que lo practicas bien de cómo vender algo solo por la presentación Ujú. puedes hacer una diferencia increíble de ventas, podemos decir, o de Exacto. hipsterización. Sí, les dijimos el rayo hipsterizador, es como payaseamos con esas cosas, que en realidad lo que hicimos fue ir en la semana antes de la plática, fuimos en la semana a probar literalmente, probar el lomo, probar la pierna, ver las verduras que vendían en los lugares, el jugo de caña, Y la hay un caña chingo de puestos allá. camote del cerro. Entonces en realidad ahí el cerebro empezó a decir, podríamos hacer unas tapitas así, y luego hablamos con unos morros que venden dulces típicos para que nos ayudaran a meserear, porque tampoco estaba chido llevar como gente de acá a meserear, cuando también está chido enseñarle a los de ahí que la atención al público hace sentir a los clientes muy bien. Entonces, en realidad, ellos mismos experimentaron cómo la gente que fue a escuchar la plática también acabó comprando los dulces que probaron ahí mismo con los mismos meseros. Entonces empezamos a pensar, Roten Esteves y yo, qué platos podríamos montar comprando las mismas cosas de ahí. Entonces compramos lomo de las super tortas, también compramos su escabeche, camote del cerro lo encargamos un día antes para dar camote del cerro con limón, sal y chile. Entonces en realidad hicimos primer tiempo una amenidad líquida, les dimos un tejuino, una amenidad sólida les dimos las pepitas tapatías que les dicen ahí en el mercado, y al último les dimos una tapita, pero también les llevé un menusín a cada invitado. Entonces ellos leyeron un menusín que le decimos pasaporte al tamaño, porque es tamaño bolsillo, y ahí explica un poquito el contexto histórico de San Juan, la estructura de los espacios públicos, la memoria del paladar, cómo nos movemos por el antojo. Socialmente todo se mueve por los antojos. Por eso las taquerías pueden revivir un barrio, simplemente por tanta gente que vamos a saciar el antojo. Bueno, todo esto venía expresado en el menusín, en donde después viene primer tiempo, segundo tiempo, y luego venía plato fuerte. En plato fuerte era, por ejemplo, la primera, el tentempié fue la tapa son, que en realidad es un tapazón porque llegaba todo el sol, pero es Son el arquitecto y se llamaba tapazón. Y el tiempo fuerte se llamó tapa darse un rol. Está para darse un rol, tapa darse un rol. Y en realidad, en lugar de servir un plato fuerte, invitamos a los invitados a que se dieran un rol por la plazoleta de San Juan a comer. Es decir, hipsterialmente te estamos dando la garantía de que no te vas a enfermar, por ejemplo. Y pues no nos íbamos a atrever a llevar un plato fuerte que disminuyera la venta de los mismos locatarios, en lugar de que les llevamos gente, potencialmente clientes, que les debería de consumir a ellos. Entonces en realidad se utilizó el menusín para comunicar con el rayo hipsterizador que en realidad no había menú, hubo amenidades para que se bajaran a comprar su propio menú. Está muy padre. Y ese fue el experimento que hicimos, que salió bonito. Wow. Estuvo chido. Y ahorita pues hiciste muchos proyectos y me gustaría saber de todos estos, o también puede ser en vida personal, ¿cuál es el reto u obstáculo más difícil que te ha pasado en todo? Que realmente fue, güey, esto está cabrón. Y que
espero que logras de pasar, o a veces no tiene que. Pues de los obstáculos más cabrones es la pinche seguridad. Está de hueva todo lo que pasa desde, no sé, en Palreal han arrebatado teléfonos en la lista de espera o que se nos hayan metido en la noche. Ese es un tema complicado. El que están de la chingada y no recomiendo nada a alguien con nuestro perfil fue el reto de entrar a una plaza como lo intentamos en el Mercado Andares. Y es de lo más difícil que puede haber porque está más dedicado, allá hay que ser más capitalistas para hacer un proyecto gastronómico, es decir, menos costo a más precio, que es como la antítesis de lo que hacemos nosotros. En realidad tratamos de hacer pues comercio justo. Entonces creo que fue un obstáculo del cual afortunadamente nos salimos muy difícil. El tratar de vincular este ambiente o este comercio que gira alrededor de la cultura en un lugar como una plaza que gira alrededor del neoliberalismo. O sea, nada que ver un proyecto con el otro. El hecho de mezclarlos fue una traba muy cabrón, un obstáculo pues donde deja más en claro que no. Que la gente no están listos para eso. No, y esos proyectos de las macroplazas son para otro tipo de proyectos comerciales, no para proyectos socialmente responsables o querernos hacer responsables. Ese fue un obstáculo muy hardcore. Ok, sí. Pero seguramente aprendiste mucho. Sí, se aprendió mucho y ya sé ahora que no, prefiero buscar una locación adecuada en el barrio donde se genere comunidad con la gente que está alrededor, vecinos o otros locatarios, que entrar a un proyecto que fue diseñado especialmente como centro de consumo, más que como un espacio social, como lo son los barrios. Súper. Y al revés, ¿cuál fue el momento el más orgulloso de tu vida? Ay, híjole, no, pues un chingo. Mejor. Sí, muchísimos. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos en un festival que se llamó Poniente, que organizó Carlos Valenzuela, estuvimos juntos en un stand. Estaba Caligari, Trompada y Palreal. Creo que ese momento se cargó mucho de felicidad porque vi los proyectos unidos en lugar de esta onda que nos inculcan, que es la competitividad entre changarros, ¿no? Sí, y cuando vi eso y la buena aceptación de la gente, o sea que en realidad podías comprar platillos de un lugar o del otro, estuvo súper motivante al nivel que sigue aplicando ahorita. O sea, esa motivación de vernos juntos es Rizoma. ¿Y cuándo fue eso, este festival? Yo creo que fue como 2016, yo creo. Sí, hace como 6 años. Sí. Muy chido que estuvo. Y ya, pues creo que eso, ver Palreal lleno también se sintió muy cabrón. Ver a Caligari en una guía para la ciudad también estuvo muy motivante en su tiempo. Sí, claro que sí. ¿Y cuáles son tus futuros proyectos personales o profesionales que puedes decir? Ahorita en realidad mi proyecto es dejar de la ansiedad esta de empezar nuevos proyectos para hacer realmente el CEADRI, el comisariato de Rizoma, hacerlo meramente funcional. O sea, ahorita más bien me estoy yendo para atrás. En lugar de voltear a nuevos proyectos, quiero volver a encontrar la concordancia, con que concuerden los proyectos en su manera de operar. Son nuevos objetivos dentro de lo mismo, en donde he pendejeado con ya no quiero ser emperdedor. En lugar de emprendedor, emperdedor. Está chido eso. Ya no quiero ser emperdedor contemporáneo. Ya prefiero solidificar lo que ya se propuso para que sea realmente un proyecto para todos los que estamos involucrados. Un proyecto con futuro, más que con ambición. Sí, vamos allá, vamos allá. Sí, mejor solidificarlo y hacer bien lo de la cultura, lo del oficio digno y eso. Pues asegurarme que quede bien en estos próximos años, ¿no? Qué padre. Y estamos llegando al fin del podcast, pero tengo solo una pregunta más. ¿Por qué Redman? Uy, súper trivialón. Pero cuando empecé a patinar a los 12 años,
casualmente me regalaron una camisa del rapero Redman. ¿Un rapero? Hay un rapero que se llama Redman y yo usaba la camisa. Estando muy morro, no sabían mi nombre y me decían por la camisa Redman. Pero no sé si por lo mismo que me pongo colorado de todo, borracho, chiviado, lo que sea, me pongo rojo. A lo mejor por eso el apodo quedó. Ah, muy bien. Sí, porque yo no sabía. Yo pensaba que Isaac y Redman fueron dos personas distintas. Sí pasa seguido. Y pues sí, hace como 2-3 meses me enteré bien de... Y que era el mismo. Y entonces yo te voy a preguntar las últimas preguntas que todo el mundo debe de contestar. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería? Con Iván Illich. ¿Por qué? Porque me influenció muchísimo sus teorías del aprendizaje comunitario y la convivencialidad. Wow. Me encantaría convivir para aprender así. Como 3-4 horas. Sí. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspire al día de hoy? Uy. No, pues muchísimo. Un libro en específico no se me ocurre, pero la verdad me inspiro un chingo con los libros de carteles de cine viejo. Ok. Solo con ver los colores que tenían las plastas, los temas de las películas, y eso como que me ayuda a meterme en una inspiración total. Y pues yo recomendaría un clavado por la antología del popular mismo, me influencia mucho. Sí. Y si tienes algunos libros, ¿me los puedes mandar después? Y yo los pongo en la descripción para que la gente pues sí, claro. mira que hay. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast. Muy interesante. Alguien que te inspiró, que puede inspirar a la gente a hacer sus propias cosas y a creer en ellos mismos. A nosotros mismos, más bien. Ay, híjoles. Pues está de aquí, ¿no? Locales, alguien fácil. Puede ser de todo México, Latinoamérica. Con Pedro Jiménez, súper recomendable para podcast. Hecho. ¿Ya hecho? Se puse bien. Roten Esteves, que trabaja con nosotros en Rizoma, me parece un buen momento para él y abrirse en su profile, en su perfil que tiene. Es saxofonista, pintor y chef. Wow. Pero es un excelente anfitrión. Está todo tatuado desde que estaba súper morro y los tatuajes se los hizo como se los hacían en las cárceles de los 20s. Entonces es alguien lleno de estilo y que yo creo que lo que él tiene para compartir es muy gustable. Okay. Sí, y gustable. Pues espero que me vas a pasar su contacto. Totalmente, te lo paso. ¿Y dónde te puede contactar nuestra audiencia que nos escucha ahorita si quieren decirte algo, quieren consejos o alguna cosa así? Pues una forma de comunicación puede ser el Instagram, en @redmine. Y la otra, pues, encontrarnos con la casualidad en alguno de los changarros mencionados. De todos los lugares. Donde me la paso, literalmente. Pues muchas gracias, Redman, por tu tiempo. Chido, gracias a ti. Y espero que te gustó y nos vemos pronto. Va que va. Bye. Chido. Gracias por escuchar este episodio hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podrían interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. Nos vemos la próxima semana. A bientôt.